el asistente, el jefe. El jefa. Después lo cortamos, ¿no? Todos comienzan a matar, hasta que son dos amigas padres. No, yo termino, yo no soy así como termino, paso el cartelito, pero me quedo con amigas. 0, 0, 0, 0. Está comiendo, comience, vamos, la rusita menor. Bueno, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por haber respondido a nuestra convocatoria sobre un tema tan profundo como es la situación palestina, y en un día tan especial como es este, en que recordamos después de un año a aquellos que hacen política en las sombras y cuya política consiste en eliminar al opositor. Es una tradición del llamamiento que cuando empezamos una actividad explicamos para aquellos que no nos conocen, más o menos explicar qué es el llamamiento. Yo por el desorden natural de mi pensamiento, que nunca encuentro las palabras, me van a permitir que lea brevemente para contarles qué es el llamamiento a aquellos que no lo conocen. El llamamiento somos una institución integrada por hombres y mujeres argentinos y judíos, deseosos de contribuir a la profundización de la democracia, la equidad social y la soberanía para todos los habitantes del país. Representamos a los sectores de la colectividad judía que se sienten progresistas y brigamos por un judaísmo plural, que dé cabida a quienes se sientan identificados con cualquier elemento que los vincule con la tradición y la cultura judías. A su vez, estamos políticamente comprometidos con las mejores tradiciones nacionales, populares y democráticas de la República Argentina. Nos encontramos identificados con el insoslayable reclamo de memoria, verdad y justicia, y frente a la falta de democracia y la estrechez de miras que exhiben organizaciones que se arrogan la representación de toda la colectividad, hemos nacido en septiembre de 2015 como una alternativa democrática, laica y plural. Decimos alternativa laica porque nuestra concepción del judaísmo es amplia y da cabida tanto a creyentes practicantes como a no practicantes, agnósticos, ateos que reivindican sus orígenes judíos. Y es plural porque incluimos en nuestro seno todo el arco de tendencias y de puntos de vista que existen aún dentro de nuestro marco progresista. Partimos de la premisa de la pluralidad y de la diversidad étnica, cultural y de género que como judíos tenemos la obligación moral e histórica de defender. Los judíos sabemos mucho acerca de la discriminación, de la exclusión y del desprecio por la diferencia, y es nuestro deseo encauzar esta experiencia como una vocación social e integradora en el marco de la realidad argentina, que también está atravesada por la diversidad. Y justamente por eso hoy estamos aquí. Antes de presentar a nuestros panelistas, no sé si corresponde pedirles que recuerden contribuir siempre con una consumición para agradecer y contribuir con la cooperativa que nos aloja. Bueno, voy a presentar a nuestros panelistas. A mi izquierda está Rafael Arayamarri, que es periodista, es presidente de la COPLAC. La COPLAC es la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, y es miembro del Consejo Nacional Palestino, que es el órgano legislativo de Palestina. Al lado de Rafael está Jorge Elbaum, que es periodista, sociólogo, economista y miembro del Llamamiento Argentino Judío, que en realidad no necesita presentación.
Y moderará allá en la otra punta este encuentro Alberto Teskiewicz, miembro del Llamamiento Argentino Judío, desde su fundación. Entonces, no sé si empezará. Alberto es el que modera, ¿no? Bueno, hoy estamos convocados por un tema complejo, que es tanto la situación concreta que se vive en Israel con el gobierno de máxima. Nunca ha habido un gobierno de tan derecha como este en el país, y eso está suscitando conflictos muy grandes allí. Y nos interesaba entonces escuchar perspectivas distintas. No es la primera actividad que hacemos sobre el tema. En abril hicimos una actividad virtual donde estuvo un miembro de la Knesset, del Parlamento israelí, Ofer Kativ, y participó también Shlomo Slutsky, un dirigente periodista y dirigente progresista israelí. Y ahora hacemos esta segunda actividad donde estamos tratando de sumar perspectivas distintas y enriquecedoras sobre el tema. Tanto sobre, hoy nos interesaba subrayar tanto lo que como judíos podemos percibir en la lucha que se está dando allí contra este gobierno de extrema derecha, como también tener la perspectiva de nuestros amigos palestinos que también tienen su propia visión sobre esta situación y sobre la situación que están viviendo. Por eso es que hemos invitado especialmente a Rafael, que bueno, espero que ninguno de los dos me desmienta. Tanto Jorge como Rafael son grandes amigos, sí. y tengo mucha expectativa de escucharlos. Bueno, Jorge, empezamos. Vale. La idea es hacer dos rondas. Primero Jorge y Rafael darán sus primeras opiniones, luego tendremos una segunda ronda de ellos por si se dan cuenta que se les quedó algo en el tintero o quieren decir algo respecto de lo que escucharon, y luego la idea es que puedan ustedes hacer preguntas y que ellos las puedan contestar. Esa es la idea, la mecánica que queremos utilizar. Así que le paso el micrófono a Jorge. Bueno, antes hay personas paradas, queremos conseguir una silla, ya nos vamos a ocupar, muy bien. Bueno, en principio, muy buenas tardes. Para mí es un orgullo y una gran alegría compartir con todos los presentes, gran parte de los cuales conozco, son activistas, militantes y difusores de las actividades del Llamamiento Argentino Judío, pero obviamente, específicamente tengo a mi derecha un gran amigo, efectivamente, como bien decía Alberto, Rafael, que en casi una década, creo, si no me equivoco, de contacto me ha permitido conocer cosas que desconocía y conocer a gente a la cual valoro y me ha enriquecido muchísimo, como por ejemplo el coautor de mis últimos libros, Sergio Rodríguez Gelbenstein, un caraqueño que terminamos siendo compinches, amigos y colaboradores, y que fue gracias a él que empezamos a hacer vínculo. También está presente un compañero que quiero mucho, que no veo hace mucho, y quiero dedicar parte también de lo que voy a decir, que es Mustafa Ali, que está por ahí. Ali Mustafa, si lo podemos decir primero el nombre, que es Ali, Mustafa es el apellido. Noruego de origen. Con quien hicimos también algunas trapisondas, también creo una década atrás, vinculando colectivos musulmanes y judíos. Y esa es la impronta, de alguna manera, de una charla como esta, que pretendo inaugurar desde el sur global, desde Argentina, de argentinos que están preocupados y siguen insistiendo en la paz como el camino necesario de los pueblos, que entiende también, que entendemos, por lo menos desde mi punto de vista, la rebeldía frente a la indignidad, frente a la opresión, frente al sometimiento. Y acá voy a tirar la primera conjetura, hipótesis, si se quiere,
de una exposición que pensé antes de venir. Primero, yendo desde el presente hacia el pasado, la crisis que hoy vive Israel es la dialéctica del carcelero. La dialéctica del carcelero fue presentada de alguna manera por Albert Memmi hace, qué sé yo, 40, 50 años me parece, y que supone que, digamos, está presente obviamente en muchos tratados previos, en muchos trabajos previos, sobre todo en Baruch Espinosa. Cuando uno se acostumbra a oprimir a otro y se convierte en un opresor, termina también teniendo vínculos de sometimiento incluso con quien no pretende oprimir. La dialéctica del carcelero supone que cuando uno se convierte en un sujeto de dominación de un tercero, por ejemplo en una cárcel, lleva esa realidad después a su casa también. Es decir, no puede escindirse más allá de los fragmentos que pudieran haber de contradicción en un sujeto o en un colectivo, en este caso en un colectivo identitario nacional israelí, que vive desde su fundación, tenemos que decirlo, con el mantra de dos traumas terribles. Uno, obviamente, vivido en forma propia, que es la Shoah y el Holocausto, y otro, el haber llegado a una tierra donde había palestinos viviendo y que fueron muchos de ellos expulsados de sus tierras en el marco de una catástrofe, que tiene incluso su palabra específica en la construcción palestina. Y alguien que tenga la honorabilidad intelectual necesita ver con mucha transparencia el pasado, asumir las grietas de todo pasado. Y yo siempre de pibe recordaba una frase que me impactó mucho de quien fuera una mujer primer ministra de Israel, Golda Meir, que dijo: la lucha de Israel con los palestinos es una lucha entre dos verdades. Y a mí me quedó eso como muy impactante, porque ya había un reconocimiento de algo que se estaba ocultando, una negación. Cuando uno niega, lleva la negación en su cuerpo, ¿no? Entonces, negar la expulsión de los palestinos, negar su sometimiento, su expulsión, eso implica necesariamente algo que implosiona en algún momento, y esa implosión, creo yo, está viéndose parcialmente hoy en la sociedad israelí. Recuerdo en varias de mis visitas a Israel, una de ellas que duró 6 meses, que había una frase que se repetía mucho en Israel, es decir, cuando se termine el problema con los palestinos, va a empezar una guerra civil al interior de Israel. A mí me parecía como muy fuerte eso, y estoy hablando de la década del 70 del siglo pasado, y no entendía a qué se refería. Bueno, a las contradicciones internas, disimuladas o limadas en el marco de, obviamente, una confrontación de otro tipo, de sometimiento, digámoslo, a un pueblo. Y acá viene un tema muy difícil para mucha gente asumir esto. ¿Qué significa someter? ¿Qué significa? Y yo voy a dar ejemplos actuales. Someter es tener dos justicias en un mismo territorio. Por ejemplo, una justicia para judíos y una justicia para palestinos. La justicia en Cisjordania es una justicia militar. O sea, si uno, por ejemplo, quiere hacer una tramitación ante la justicia por alguna violencia institucional, etcétera, etcétera, tiene que ir al comando militar. Es una justicia militar, y esa justicia es diferente a incluso la de los judíos en los territorios, a los colonos,
que ellos pueden tramitar la justicia israelí. Es una cosa de una locura si uno lo piensa. O sea, la justicia, son dos justicias, pero solo para los que no son judíos. Más allá de las referencias a patentes de distinto color, a documentos diferentes, etcétera, etcétera, que son nimiedades. El tema central ahí es la organización institucional del sujeto frente al Estado, ¿no? Por supuesto que hay infinidad de compañeros a los que yo quiero, muchos israelíes, etcétera, etcétera, que dicen esto mismo que digo yo, que no soy muy original, ¿eh? Enhorabuena, desde el llamamiento hemos desarrollado vínculos con muchos organismos de derechos humanos, con organizaciones políticas, con periodistas, etcétera, que nos han enseñado sobre esta realidad. Nosotros la conocemos muchas veces a través de leer medios de comunicación y posicionamiento, sobre todo de los sectores más progresistas, y que más asumen esta tragedia de un pueblo, una doble tragedia, la tragedia del pueblo judío, de estar en una situación de sometimiento en Israel a los palestinos, y la tragedia, por supuesto, que viven las víctimas prioritarias de toda esta situación, que son los propios palestinos. A mí me costó mucho, quiero confesarlo, asumir la crudeza de esta realidad. A mí personalmente, que vengo de la izquierda y de la militancia desde los 15 años, para mí fue un trabajo sobre la realidad, tratando de desafiar esa realidad para poder entenderla y para poder asumir algo que tiene una crudeza vital, digamos. Israel está ocupando una tierra, pero además de ocuparla en términos militares, pone población ajena a esa tierra en el marco de colonias, y además fabrica rutas para llegar a esas colonias a las cuales los palestinos no pueden pasar, y además fabrica muros por fuera de esas colonias para que los colonos estén seguros. Y los colonos, como la expresión más acabada de la dialéctica del carcelero, llegan a decir que los palestinos que viven ahí hace miles de años no merecen vivir ahí. Sus vecinos, ¿Cómo lo está diciendo hoy un ministro diariamente? La semana pasada, en la Knesset, en el Parlamento, el ministro Gvir dijo: yo tengo más derecho en Cisjordania que los palestinos de tránsito. Mis derechos son superiores a los derechos de los palestinos. Es una provocación no solamente a los casi 3 millones de palestinos que viven en Cisjordania, o los 2 que viven en Gaza, sino a los 2 millones de israelíes islámicos que viven dentro de Israel y que son ciudadanos israelíes, y que también tienen una situación a veces de, si se quiere, y sufren una situación discriminatoria, igual que los judíos etíopes, ¿no? Pero eso es transversal, si se quiere, a la lógica del capitalismo, y lo vemos acá con los pueblos originarios, y etcétera. O para decirlo mejor, los palestinos son los pueblos originarios. Los palestinos son pueblos originarios. No son los únicos pueblos originarios. Por supuesto que no son los únicos pueblos originarios, porque convivieron y bastante bien con los judíos, aunque los judíos eran minoritarios en esa zona, hasta si se quiere, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, podemos hablar horas sobre esto, pero es muy interesante lo que ha pasado, por ejemplo, en Yugoslavia, en Kosovo, con cómo los musulmanes garantizaron la vida de judíos en lo que en ese momento era parte del imperio austrohúngaro y después Yugoslavia, cómo los judíos vivieron en los países árabes en el norte, en el Magreb, durante siglos, sin ser perseguidos, a diferencia de la Europa supuestamente civilizada, donde los pogroms
no se desarrollaban solamente en Rusia, sino también en Reino Unido, en Francia, en Bélgica, etc. Entonces digo, no me quiero extender mucho, voy a ir al punto, si se quiere, del presente nuevamente. Israel está viviendo un país joven. Nosotros en Argentina tenemos 200 y pico de años de historia, ¿no? Yo vengo de escribir ahora, probablemente salga el año que viene, algo sobre los judíos y Rusia, ¿no? Me tuve que meter a estudiar bastante sobre la historia de Rusia, ¿no? Rusia nació en el siglo IX, en el Rus de Kiev, nació en donde hoy está Ucrania. Esa es la primera Rusia. Se trasladaron a Moscú producto de las invasiones bárbaras, le llamaban los civilizados, ¿no? Cuando ellos eran muy civilizados. Y durante muchos momentos de la historia, sobre todo en la ortodoxia, el catolicismo, la persecución a los judíos fue terrible. De hecho, muchos de nosotros somos descendientes de esos migrantes, polacos, rusos, askenazíes, que escapaban de esos países producto de la persecución. En el mismo momento, quiero decirles, en el mismo momento que los judíos gozaban de ventajas enormes en Irak, en Irán, en Argelia, ventajas ciudadanas en el sentido de ser ciudadanos de primera igual que el resto, ¿no? Bueno, algo pasó ahí, por supuesto que las responsabilidades son compartidas, pero más que ver el nihilismo, como decía Roland Barthes, de las responsabilidades ni esto ni lo otro, y hacer un equilibrio, lo que uno tiene que hacer, y ese es un principio de honorabilidad, de dignidad intelectual, etc., es ver quién es el que sufre. Esa es nuestra responsabilidad, incluso en el marco de la tradición judía. ¿Quién es el más vulnerable? Cuando tiramos de esa cuerda, superamos esa instancia facilista de decir ni esto ni aquello, bueno, nos equivocamos todos, no es lo mismo todo. Es verdad que hay equivocaciones múltiples, alguno me puede correr con el mufti de Jerusalén, que se encontró con Hitler, etcétera, etcétera, yo conozco muy bien esa historia, etcétera, etcétera, pero eso no te da autorización a nadie para echar a nadie de su tierra, para quitarle derechos, para someterlo. No autoriza eso, de ninguna manera. Entonces, volviendo al presente, la crisis en Israel no es una crisis solo política, producto, desde mi punto de vista, de un ultranacionalismo fascista que vemos acá con Milei, en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, en Francia con Le Pen, etc. No es solamente eso. Tiene un componente también vinculado a la historia específica de una lógica que está sometiendo un pueblo. Y nadie puede ser feliz sometiendo a nadie. Cuando uno se convierte en un opresor, termina también oprimiendo al interior de su núcleo de proveniencia. Y eso yo creo que es el punto central de una reflexión que la especie humana se merece, por supuesto, no solamente los judíos, pero que nos obliga doblemente a enfrentarnos a nosotros mismos y a poder pelear, como pelea por supuesto también en Israel. Recién hablábamos de Ofir, el integrante de la Knesset, que es un tipo que permanentemente muchos de nosotros seguimos porque dice lo que muchos no dicen, que es hijo de argentinos además y que habla muy bien español, ¿sí? Y que nos permite de alguna manera también tener una reflexión desde lejos sobre lo que está, sobre la tragedia que supone una doble tragedia, insisto, producto de una historia y también de un presente. Vuelvo al inicio, pensemos en la dialéctica del carcelero, porque me parece que explica mucho de lo que está sucediendo en Israel. Nada más, gracias. Gracias, Jorge, por enmarcar la situación y a ver qué es lo que podemos escuchar de Rafael.
Bueno, después de todo lo que dijo Jorge, solo me resta decir muchas gracias. Jorge, con su vehemencia, primero que nada, agradecer profundamente la invitación para concurrir a este espacio. Realmente ustedes son un proceso que yo he seguido con extremo interés, porque decirle que no a las instituciones tradicionales tan activistas al régimen de turno como la DAIA no es fácil. Y yo eso lo celebro porque se rompió el camino, la voz unilateral que existía y que hablaba en representación de todos los judíos de la Argentina. Eso es un acto de valor tremendo, porque es romper el establecimiento que se había impuesto a las voces judías en la República Argentina. Quiero agradecer a Elina, quiero agradecer a Alberto, quienes gestionaron, y quiero expresar mi alegría por el honor de compartir esta mesa con Jorge, con quien, como él dijo, somos realmente grandes y queridos amigos. No quiero meterme en antecedentes históricos, creo que Jorge dio algunas referencias muy claras de cómo ha sido esto desde la creación del Estado de Israel hasta nuestros días. Y sí quiero ir básicamente a expresar la necesidad de escuchar más voces judías hablando de esto. A nosotros nos sorprende, a mí en lo particular me sorprende, que un pueblo que ha sufrido todo lo que contaba Jorge en la Europa Oriental, los pobres, la persecución, la expulsión, el exilio, de adjudicarle todos los males del mundo, de la Europa, como una manera de justificar esa represión. Y frente a eso es cuando a mí me gustaría ver la mayor dosis de empatía posible, ese aprender a ponerse en el lugar del otro, ese sensibilizarse por la muerte de un chico que nos conmueve a todos. Yo he sido muy majadero condenando los atentados contra ciudadanos israelíes en Israel, donde han muerto niños, en una época, sobre todo cuando se dio la segunda intifada. Pero aquí quiero citar un ejemplo que para mí es paradigmático de lo que significa esa dosis de empatía, y quiero referirme a la actitud que asumió, por ejemplo, Nurit Pérez, una gran doctora en educación israelí, que vivía en su cómoda vida hasta que un atentado en Tel Aviv le asesinó a su hija de 13 años. Entonces, en lugar de ir a buscar la venganza, sea por la vía verbal o sea por la vía de los hechos, ella comenzó a meterse en la lógica que generaba ese acto de terror en una calle israelí. Y entendió, por ese saber ponerse en el lugar del otro, que el dolor no es privativo de nadie, lo sufre quien lo vive, a quien le tocó vivirlo. Y entendió que como producto de una situación asfixiante de personas que han perdido a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos, en acciones represivas por parte del ejército israelí, sienten que no les queda otra vía que esa inmolación, digamos, por un lado para terminar con su propio sufrimiento y por otro lado para intentar hacer un acto de reivindicación de una causa, que en términos formales y con la cabeza fría podemos decir es un acto terrorista porque llevó el terror a la población civil, pero que hilando un poco más fino entendemos que es el emergente de una situación que se ha alargado durante mucho tiempo y que ha concluido esa expresión en ese atentado, en ese asesinato, en ese crimen. Entonces, Nurit Pérez, a partir de ahí, escribe sobre esto. Escribe sobre los textos escolares israelíes. Escribe de cómo esos textos, digamos, hacen una versión maniquea del palestino, demonizándolo y poniéndolo en un lugar en que no merece ser considerado como un igual.
Porque yo creo que sí, una de las carencias esenciales que tiene la actual sociedad israelí es que le falta el concepto de la otredad, de ver al otro como un igual, con los mismos derechos, con la asignación de los mismos deberes y con iguales responsabilidades ante la justicia, ante la sociedad, pero donde tampoco tenemos, como bien decía Jorge, que yo creo que es un ejemplo paradigmático de lo que ocurre hoy en los territorios palestinos ocupados, donde a igual delito o a igual contravención, un ciudadano israelí es juzgado por tribunales civiles de Israel y un palestino es juzgado por tribunales militares. Cuando vemos situaciones como el encarcelamiento de niños a partir de los 8 años, entre los 8 y los 14 años hay en este momento 76 niños presos por un principio que se llama de detención administrativa, que es una ley arbitraria que permite al Estado de Israel encarcelar a una persona por 6 meses y renovarlo por otros 6 y así indefinidamente hasta llegar a los 3 años antes de iniciar un proceso y antes de presentar cargos, donde no se le permite la asistencia judicial y donde está absolutamente desamparado y a manos de una fuerza militar ocupante de un territorio que no le pertenece. Entonces, son estas cosas, son estos ejemplos, los que van colocando los paradigmas del camino que quienes tenemos o pretendemos tener un mayor nivel de conciencia o de sensibilización o de ideología más cercana a lo que es el amor a la humanidad, encender las luces para actuar en consecuencia. Yo les quiero decir con absoluta crudeza, la voz de un judío condenando esto tiene más fuerza que la de 100 intelectuales palestinos denunciando el mismo hecho. Es algo que el establishment israelí no soporta. Y también entiendo, desde el punto de vista humano, que esa reticencia a emitir una opinión abierta también trae consecuencias para quien lo hace. Trae consecuencias en su círculo más cercano, entre su familia, en los colegios a los que va su hijo y empieza a vivirse una suerte también de exclusión de los círculos de pertenencia normal y habitual. Entonces, es por lo que yo he conocido de amigos muy cercanos que lo han padecido por haber abrazado la bandera palestina como causa. Y esto obviamente son condicionantes fuertes, pero si ustedes, cuando yo por ejemplo leo a un tipo como Jorge, que habla del apartheid israelí en los territorios palestinos ocupados, incluso apareció una declaración del llamamiento. Yo creo que es extremadamente útil poner el acento en esas cosas, porque el aparato mediático que defiende la política del Estado de Israel es extremadamente difícil de enfrentar. Gracias a Dios tenemos Internet, gracias a Dios tenemos Twitter, Instagram, Facebook y las redes sociales que nos permiten estar en contacto con una realidad inmediata que nos acerca a la verdad mucho más que los medios y las agencias internacionales que normalmente le ponen un sesgo a la información o cantan una sola campana. Hoy leía en la página de Radio High, a la que consulto bastante seguido, de un señor Mondino que escribió un artículo diciendo que la embajada palestina era un antro de odio y de terror palestino en la Argentina. Yo voy a la embajada palestina todos los días. Y ahí, bueno, entra Jorge, entra cualquiera de ustedes que quiera ir, no hay detector de metales, sube directo a la oficina del embajador. Entonces, llegar a ese tipo de calumnias, digamos, a esa lógica de las fake news para construir la imagen que no corresponde de una entidad, de una persona o de lo que sea, ya entra en el rango de la perversión, en el rango de la obsesión o en el rango de cumplir órdenes. Es decir, hay gente que gana un sueldo, que a lo mejor vive de eso, no lo sé, pero que nos demuestra a las claras cómo
digamos, nuestra causa es una causa aislada, es una causa encapsulada de alguna manera, a la que se le permite una cierta libertad de movimiento, pero no todo el movimiento, porque carecemos de los elementos para hacerla conocer, para difundirla y para convocar. Hemos tenido la bendición de contar con personas como Alberto, como José Schulman, como Jorge Kreiner, compañeros judíos que han comprometido su corazón, su trabajo y su día a día con la causa palestina. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de eso? Es decir, yo jamás he hecho distinción de carácter religioso entre una persona u otra, porque acá no hay problema religioso. Hay un problema político de fondo, hay un problema donde está sobreviviendo una situación colonial, hay un problema por el que todos tenemos que luchar para retrotraerlo a lo que la legalidad internacional dice y hacer valer el principio de que la línea verde, tal como dijo la Corte Internacional de Justicia, constituye frontera entre Israel y Palestina. No es tan complicado desde lo teórico. Cuando la venganza personal del presidente Barack Obama llegó en el año 2016 al abstenerse de la resolución 2234 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, realmente era porque él dijo en una conversación con Sarkozy, ¿cómo se llamaba el Sarkozy, el presidente de Francia? Sarkozy le dice a Obama: este tipo me llama todas las semanas, Netanyahu, me llama todas las semanas, no sé qué hacer con él, y me lo dices a mí, a quien llama todos los días. Entonces, y se les quedó abierto el micrófono o alguien lo dejó abierto adrede para captar la conversación. Entonces, esta extrema derechización de la sociedad israelí, este proceso desgraciado que está viviendo el Estado de Israel en manos de esta ultraderecha que cada día se fascistiza más en sus prácticas, en su discurso, que ha dejado a organismos tan relevantes como Breaking the Silence, que son los ex soldados israelíes que sirvieron los territorios palestinos ocupados, o organizaciones de derechos humanos como B'Tselem, con la prohibición de recibir ayuda desde el exterior de Israel para financiar sus actividades. ¿Por qué? ¿Qué hizo B'Tselem? B'Tselem compró 1.500 camaritas pequeñas de video y no las entregó en Ramallah o en Belén o en Nablus, se las entregó a los campesinos en las áreas rurales palestinas, donde los medios de información no llegan, donde no van los noteros o los corresponsales a ver qué está sucediendo en el terreno. Y estos campesinos, hay una película que si pueden véanla, se llama Cinco cámaras rotas, creo, que cuenta de esto. Entonces los propios campesinos son quienes pueden filmar a los colonos que vienen con sus perros para matarle las ovejas, que se roban las aceitunas, ¿no? O queman los olivos, ¿no? O impiden las cosechas, o incendian los sembradíos. Entonces estos campesinos, gracias a esta cámara de video, pueden grabar estos actos de los colonos, que yo creo que realmente han sido, en realidad, mirados desde el lado israelí, ha sido la jugada maestra de Netanyahu, de crear estas avanzadas, ¿no? En una apuesta de máxima, como siempre huyendo hacia adelante, porque en el fondo es escapar a una solución que es inefable en el futuro, que crear estas colonias con créditos del Estado, con fondos estatales israelíes, con créditos a largo plazo, y dando todas las facilidades, incluyendo el hecho de que a una gran parte de los refugiados ucranianos que llegaron a Israel se les está ofreciendo ir a colonizar el territorio palestino. Entonces, eso es una vía que está matando en los hechos, de manera fáctica, la posibilidad de solucionar esto de acuerdo a los principios de la ley internacional y terminar concluyendo en una solución de dos estados. Es decir, hoy Palestina es un collar de perlas que está desparramado por el territorio de Cisjordania, ¿no? Inconexo entre sí,
porque está separado, como bien decía Jorge, por esas carreteras que unen asentamientos, pero por las cuales los palestinos tienen prohibición de circular. Entonces, esto es lo que yo quería hacer como introducción en esta primera parte, reiterarles mi gratitud por esta invitación y realmente me siento tremendamente cómodo y era un encuentro que esperaba con ansia. Muchas gracias. Estoy admirado de cómo Rafael calcula el tiempo, no tiene que decirle que estábamos llegando al momento. Sobre los... a mí, yo prefiero escuchar a los panelistas, pero me motivaron algunas cosas. Yo en un viaje que hice hace pocos años a Israel y a Palestina presencié un juicio administrativo. Es una cuestión, es una cosa realmente extraña. Por ser argentino y judío me permitieron entrar, tuve que entregar el pasaporte porque se hace en sede militar y el juicio administrativo es una herencia del mandato británico, porque el juicio administrativo lo crearon los británicos en el mandato de Palestina, y consiste en que un fiscal acusa a una persona de algo, pero no está obligado a decirle de qué, solo se lo dice al juez, porque se considera que comentar la acusación y comentar las pruebas podría hacer que el juicio fracase. Y el acusado tiene un abogado, pero que no sabe de qué se lo está acusando, o sea que tampoco sabe de qué tiene que defenderlo, y el juez, en base a esta situación, toma una decisión que es, como comentaban recién, hasta 6 meses de detención administrativa. En este momento hay aproximadamente 5.000 palestinos presos, de los cuales unos 500 son presos administrativos, y esos 6 meses se pueden prorrogar, hay una nueva audiencia a los 6 meses, y ha habido gente que ha estado hasta 10 años con estos 6 meses que se iban prorrogando y prorrogando y prorrogando, ¿no? Es realmente una situación que, para los que conocemos el Estado de Derecho, es una cosa que uno no puede creer. De la misma manera que lo que comentaban respecto de no es solo dos justicias, todo está normatizado en forma separada. Por ejemplo, el derecho al agua, ¿no? Hay todo el agua de Israel y Palestina es manejado por una única compañía, Mekorot, y está establecida la cantidad de agua que se puede consumir, y las cantidades no guardan ninguna proporción. Yo vi, por ejemplo, se mantienen las leyes del periodo del Imperio Otomano en cuanto a la profundidad máxima que pueden tener los pozos que hacen los campesinos palestinos para recoger agua, pero eso no vale en las colonias. Así que pude ver una cosa que era realmente obscena, y es ver las piletas de natación con la gente bañándose en las colonias, esto en el valle de Jordán, cuando los campesinos palestinos que viven en el valle no tienen agua ni para beber ni para alimentar sus cultivos, ¿no? Ahora, quería pedirle a Jorge que en su segunda intervención haga un poco más de centro en cómo valora él la situación que se está viviendo hoy en el territorio israelí. Bueno, me meto un poquito en la política israelí. El modelo, primero, Israel, a lo mejor muchos lo saben, muchos no, pero es importante partir de eso. Israel no tiene constitución. Israel se rige por una mezcla de derecho consuetudinario de 3 prerrogativas. Se llama la otomana, la británica y la que los jueces han dictado desde la creación del Estado. Y ahí ya hay un problema, obviamente, porque los niveles de interpretación, al no existir derecho positivo, son mucho más confusos, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero
en el Reino Unido existe ese mismo derecho, hay muchas historias, pero hay una continuidad y además lo que se llama una continuidad civilizatoria, interpretan en el marco de una misma identidad. Acá hay, se apela de acuerdo a la situación, agarro un pedacito del derecho otomano, agarro un pedacito del derecho británico, agarro un pedacito de los tribunales israelíes, de acuerdo a lo que conviene. Esto obviamente genera una situaciones de arbitrariedad en términos incluso institucionales y políticos en el marco de una democracia parlamentaria, una democracia, qué sé yo, digo, es complicado también, ¿no? Porque hay democracia cuando los sujetos, los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley y ante los derechos políticos, ciudadanos y políticos, configurados incluso desde 1790, ¿no? Los primeros derechos humanos implica igualdad ante la ley. Bueno, acá no hay igualdad ante la ley, y acá hay un problema, ¿no? Es decir, hay una ley para unos y una ley para otros. Entonces, la ciudadanización, o sea, si vos me decís, bueno, en Palestina hay un gobierno que tiene su ley, su justicia, etcétera, bueno, tendrías que dar la independencia y no tendría que haber ocupación militar de ese sector. Sin embargo, hay una autoridad palestina ocupada militarmente por un Estado vecino. Ese es un delirio. No se puede fundamentar desde ningún lado. Ahora, ¿qué pasó? La realidad es que hay un fenómeno global, ¿no? Que además me meto en cosas también de Argentina. El fenómeno global, un siglo atrás, en 1920, hubo un proceso de reacción. La palabra reacción viene de la Revolución Francesa, fue la reacción, la primera palabra que se utilizó en referencia a los reaccionarios eran los que reaccionaron ante Robespierre y los jacobinos, ¿no? Es decir, era la reacción de la derecha frente a los cambios populares que pretendían los sansculottes, es decir, los descamisados, ¿no? Hubo una reacción. Después, en 1920, hubo una reacción frente a la emergencia de la Unión Soviética y del campo socialista. Una reacción. En 1922, la marcha sobre Roma, 23, la asunción de Mussolini al poder, intento del putsch de Hitler y después gana por elecciones en el 33. Eso es una reacción, es un miedo, no necesariamente consciente, a un fenómeno que está sucediendo en el mundo. Tienen miedo de que un orden desaparezca porque hay algo que los desafía. Hoy está pasando lo mismo. ¿Cuál es hoy el monstruo? China, muchachos. Es China y todo lo que eso expresa, que no es China, ni siquiera es un tema ideológico del Partido Comunista de China. Es un miedo a que haya una sustitución de una lógica de orden global, como efectivamente supuso la Revolución Soviética en 1905 y 1917, y que produjo esa reacción. Bueno, hoy hay una reacción global. Si uno le pregunta a un descerebrado como Milei por qué está tan enojado, Evo no va a saber decir, no va a citar a la escuela austríaca. ¿No? Él no es muy consciente por qué está atravesado, pero están atravesados por, en el caso específicamente de Argentina, y vuelvo a Israel para que no se me enoje Alberto, pero creo que es parte de un mismo fenómeno global y si no se entiende lo global no se entiende nada. Está enojado y está preocupado y está asustado, y están las derechas asustadas a nivel global porque está sucediendo algo nuevo. Nunca en los últimos 3 siglos alguien desafió a la lógica del orden global atlantista. Reino Unido, Estados Unidos, Europa Occidental. El desafío fue el siglo pasado, fue un desafío que duró hasta la década, si se quiere, del 70, del 80 del siglo pasado, hasta que la Unión Soviética implosionó. Y ahora hay otro desafío, 30 años después. Este desafío es más problemático para el orden global que el anterior. ¿Saben por qué? Porque este desafío no desafía ideológicamente al orden, lo desafía económicamente. En el centro de su creencia de poder, China es más productivo, China tiene un PBI más grande en términos industriales que Estados Unidos, China tiene más ciencia y tecnología, China tiene más cooperación internacional que Estados Unidos, China tiene menos desorden interno institucional que Estados Unidos.
por supuesto que tiene problemas, y como cualquier país, sobre todo un país de 1.200 millones de habitantes, etcétera. Claro, es lo que acabo de escribir. Mira, me dice, no te olvides de semiconductores. Bueno, acabo de escribir una nota que va a salir mañana en página 12, creo, sobre los semiconductores y los procesadores. Justo. Te digo, entonces hay un problema. Y eso atraviesa, sobre todo esto que vulgarmente llaman Occidente, y que Israel de alguna manera pretendió integrar, o integra más o menos, o etcétera, etcétera, sobre todo en su relación con Estados Unidos. Y la sociedad israelí está atravesada, por un lado, por esta reacción global, y obviamente también por lo que implica un nuevo orden global en el cual Estados Unidos no tiene tanto poder. Esto fue el protector, o sea, Israel pudo hacer lo que hizo con los palestinos porque estaba Estados Unidos y Europa Occidental. De no haber estado Estados Unidos, no hubiese podido, hubiese tenido que llegar a una paz. Esa es la gran paradoja, sobre la línea verde, o un Estado multicultural, como hay otros en el mundo, como Bolivia acá, como somos nosotros, digo, sería otra discusión. Pero lo que quiero decir es que Israel está atravesado entonces, primero, por la dialéctica del carcelero, que indudablemente es así. Segundo, por una reacción global que expresa Netanyahu, que expresa este grupo de ultras de un partido que era minoritario hace 10 años y ahora sigue siendo minoritario, pero le permitió a Netanyahu llegar al gobierno. El Parlamento de Israel son 120 bancas, la Knesset. Se llega al gobierno con 61. Con 61 se llega a formar, gobierno. De esos, 15 son estos ultranacionalistas religiosos, básicamente instaurados en las colonias, al interior de Cisjordania. Y esa es otra paradoja también, porque esos tipos que están en Cisjordania votan en las elecciones de Israel. No es que votan en las elecciones de la autonomía palestina. O sea, están en otro país que de alguna manera Israel reconoce, porque dice que hay una autonomía palestina, pero al mismo tiempo manda ciudadanos con crédito a vivir ahí y les permite votar en sus elecciones. O sea, es un delirio. Si uno lo piensa seriamente, es absolutamente delirante, ¿cierto? Muy bien, reacción global, dialéctica del carcelero y, obviamente, un deterioro de las capacidades de Estados Unidos a mediano y largo plazo para sostener este delirio. Si China, la semana pasada, el presidente de China, Xi Jinping, hace 3 semanas, corregime, Rafael, recibió al presidente de la Autoridad Nacional Palestina. 2 semanas, hace 3 semanas. Muy bien. Esto es un mensaje. Antes las reuniones se hacían en Washington. Hoy, 2 enemigos acérrimos desde hace 1.200 años. A ver si hago bien la cuenta, más o menos. Sí, Arabia Saudita sunita y Irán chiita hacen la paz no en King David, no, la hacen en Beijing. O sea, acá hay un fenómeno global que está atravesando y está produciendo reacción. Y la reacción, como siempre, es violenta. Porque quien sustenta el poder y la lógica de dominación tiene mucha dificultad para perder ese poder. Tiene mucha dificultad. Entonces es capaz de hacer lo que hace las corporaciones de la mano de Hitler con lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Fue un acto de reacción frente a revoluciones fallidas, la de Liebknecht y Rosa de Luxemburgo en 1919, la de la ofensiva de los socialistas en Europa Occidental, que lo pararon a sangre y fuego. Y obviamente que los judíos ahí, los judíos ahí tenían un rol muy importante, no solamente por Rosa de Luxemburgo, que era polaca y judía, sino porque las grandes masas judías askenazis se sumaron fuertemente a los procesos revolucionarios en Europa oriental. Fuertemente. La causa por la que un nazi como Stepan Bandera, héroe nacional de Ucrania desde el 2018, la avenida más importante de Kiev desde el año 2020,
La razón por la cual él armó la División Galicia, responsable de gran parte del genocidio de 1,5 millones de judíos ucranianos, fue porque el jefe de la fuerza militar que les ganó la guerra entre el año 18 y 23 se llamaba Trotsky y era judío. Y gran parte de los oficiales del Ejército Rojo que sacaron a los cosacos de Ucrania en 1922 eran judíos. Y la venganza vino de la mano de estos personajes ucranianos que fueron los más crueles junto con los croatas en relación a lo que se llama el genocidio de las balas, que no fue el genocidio de los campos de exterminio, fue el genocidio de las balas. Iba la Wehrmacht y atrás venían los Sonderkommando y los Einsatzgruppen fusilando gente y en fosas como en Babi-Yar, en el centro de Kiev, que estos muchachos actuales han destrozado los monumentos de Babi-Yar en el año 2015. Entonces, en Israel lo que está pasando básicamente es que una reacción trata de dar respuestas a nivel local a un fenómeno global y por supuesto esa reacción, como siempre pasa y como pasó un siglo atrás y como pasó antes, es violenta. Las derechas que tratan de guardar sus privilegios no tienen el más mínimo, la más mínima compasión con quienes suponen y caracterizan como inferiores. Y yo creo que ese es el tema estructural de lo que está pasando en Israel. Y lamentablemente, porque quienes conocemos bien la realidad de Israel sabemos que Netanyahu no es religioso. El Likud fue una organización de derecha laica y generalmente atea, como Sabotinsky, aliados a los religiosos históricamente, básicamente para oponerse a la izquierda israelí, a la socialdemocracia israelí de Ben-Gurión en su momento y obviamente al Mapam y a la tradición más izquierdista que estuvo presente y fue importante sobre todo a finales del siglo XIX con la creación de los kibutzim. Obviamente la sociedad está en una confrontación muy fuerte y desde Argentina y desde distintas partes del mundo hay movimientos judíos que apoyamos fuertemente los movimientos progresistas que no solamente están contra la lógica de destruir la Corte Suprema en Israel, sino con aquellos que creen y creemos que la paz es imprescindible y que no se puede vivir oprimiendo a nadie. Rafael, quería ver si vos tenés algún comentario que hacer sobre cómo ves la lucha política interna en Israel. Y te pediría que seas más breve que Jorge, para que demos la posibilidad de Perdona, acá el que dijo que yo había respetado estrictamente lo que era yo. Lo reconozco. Entonces, pero digo, la porque advertencia tenía que haber sido estoy seguro que lo que se está escuchando despierta muchas preguntas y la gente que llegó aquí también llegó con muchas preguntas al solo ver la convocatoria y quisiera que esas preguntas se puedan expresar también. Yo sobre la crisis interna israelí a veces me siento como un mero espectador porque no veo que el tema de la ocupación de Palestina figure en la agenda, salvo de los compañeros de siempre, Ofer Kasif, Mapam, Efraín Davidi y algunos que podemos contabilizar, digamos, escasamente, lamentablemente. Porque lo que ocurra a partir de este conflicto interno israelí, que yo creo realmente que se están jugando un riesgo mucho más grave, cuando ya los militares empiezan a pronunciarse, cuando los ex jefes del Mossad comienzan a pronunciarse, cuando ex generales del ejército, la Fuerza Aérea comienzan a pronunciarse, es porque la gravedad de los hechos va tomando cada vez una dimensión más fuerte. Entonces es terrible y es trágico que quien fue el mayor incitador del asesinato de Yitzhak Rabin, Benjamín Netanyahu, esté llevando a partir de estas alianzas con la extrema derecha religiosa
a quienes les da todo lo que piden. Cualquiera de estos ejemplares que mencionaba recién Jorge, como Ben Gvir o Smotrich, estarían presos en cualquier país de Europa o en la Argentina por incitación al odio. O sea, no es normal lo que hacen, no son personas normales. Pero Netanyahu necesita de esa fuerza para juntar los votitos en la Knesset y elegirse nuevamente como primer ministro. Entonces, nosotros seguiremos siendo simples espectadores, nos va a repercutir severamente lo que acontezca allí y esperamos, sí, que Israel encuentre un camino para transformarse en una sociedad verdaderamente democrática, como decía Jorge, como algo así como una democracia con elástico, y que la repercusión para el pueblo palestino sea beneficiosa en tanto se avance hacia un camino de una nueva negociación, del establecimiento de nuevas reglas de juego, para que, como decía antes, para que la otredad salga a la superficie y podamos construir sociedades de iguales, ya sea en un solo Estado multicultural, binacional, que es la solución que en particular a mí me gusta, y esto lo asumo personalmente, pero yo, como estoy metido en la OLP, tengo que hablar de los dos Estados, ahí no tengo mucha alternativa, porque ahí siempre vivieron juntos, además. No fueron los palestinos los que separaron las aguas, fue otro proyecto. Entonces, terminar con esto, volver a agradecer la invitación y quedar abierto a las preguntas que ustedes quieran realizar. Muchas gracias. Bueno, nos interesa que puedan hacer preguntas. Lo que les pedimos es que sean breves, que sean preguntas concretas y que no es que cada uno quiera ser un panelista más. No porque no nos interesaría, porque los invitaríamos a todos de panelistas, pero no nos va a dar la noche para eso. Sí. Sí, creo que lo que dijo recién Rafael. ¿Cómo? Rafael. Rafael me hizo hablar. Yo estuve en Israel en enero y tuve oportunidad de ir al Rabin Center, que está en Tel Aviv, y está muy bien y es muy emotivo porque cuenta toda la historia y al final queda claramente denunciado, artísticamente, la responsabilidad de Netanyahu en el asesinato de Rabin. Es muy emotivo como cierra, con el encierro, los funerales y todo eso, pero uno dice, estoy en un país donde está gobernando este hombre que es un asesino prácticamente, o por lo menos intelectual. Una de las preguntas es, ¿cuál es la herencia? Uno se parece que no quedó nada de todo lo que construyó Rabin hace ya 20 y pico de años. ¿Cuál es la herencia de ese legado? ¿Qué posible Israel que esto en algún momento resurja? Y después, relacionado con el conflicto que hay actualmente, yo veo que esas manifestaciones democráticas, digamos, contra el gobierno actual, se centran en el tema de la Corte. Como usted bien dice, no parece aparecer el problema de la opresión de los palestinos. Entonces, son movimientos progresistas, pero yo he escuchado voces de la derecha argentina diciendo, ven, Netanyahu es tan populista como los kirchneristas que quieren manejar la Corte. O sea, uno no conoce qué pasa con la Corte de Israel como para poder dar diferencia. Entonces, bueno, es algo que a mí me quiero saber más para entender las obvias diferencias, pero Está claro. No, quiero responder algo con respecto al tema de la Corte, que es importante. A ver, ¿por qué hay una guerra contra la Corte? Porque la Corte ha sido, en algunos momentos, ha cuestionado la prepotencia militarista de la derecha y ha puesto le ha puesto límites, si se quiere, en algunos momentos, digamos que es exactamente lo contrario que pasó acá en Argentina. Acá la Corte pone límites por derecha a los proyectos democráticos, y allá mínimamente podemos decir que pone límites progres, pero progres en el sentido más constitucionalistas de este engendro institucional que es Israel, pero que efectivamente le ha dicho a Netanyahu, por ejemplo, en determinado momento, que él tiene que seguir siendo juzgado, y él pidió
pidió que deje de ser juzgado por corrupción. Y la Corte le falló en contra, dijo, no, el juicio va a seguir a pesar de que él apeló ante la Corte. Es decir, en realidad la Corte pone algunos límites a esas prerrogativas de la derecha y la ultraderecha israelí, por eso le quieren quitar espacio. Ahora, ¿qué queda en Israel? Yo sí creo que queda bastante. Lo que pasa es que cuando uno, un poco decía algo Rafael que es importante, cuando uno está en un contexto donde todo el mundo dice algo parecido, cuesta mucho elevar la voz y decir lo contrario. En Israel hay como un discurso oficial hegemónico que cuando alguien se atreve a pensar por cabeza propia es señalado inmediatamente como un traidor, ¿no? Como un traidor, como un enemigo del Estado, etc. Un judío que se autoodia. Un judío de autoodio. Bueno, yo soy una expresión de eso. A mí permanentemente algunos payasos, como Waldo Well, por ejemplo, me enseñan cosas que me enorgullece profundamente, ¿no? Pero digo, hay en Israel, yo creo realmente que hay algo que está dormido. Hay algo que está dormido porque no puede haberse muerto, porque realmente en la tradición judía hay compasión, hay humanidad, y entonces está dormido, está ocluido, está avalado por este contexto internacional que empieza a resquebrajarse. En la medida que ese contexto se resquebraje un poquito más, aquellas cosas que están medias dormidas, creo yo, es una apuesta también, no es que hago profecía, pese a que me interesa la tradición profética del judaísmo, creo que va a volver, y todo ese espíritu que no solamente fue de Rabín, que era un general, digamos, sino de muchos otros pueblos olvidados, pueda ponerse en valor. Y en todo caso, si no, el contexto internacional y el concierto internacional de las naciones y los pueblos del mundo, judíos y no judíos, tenemos que advertir de que no es posible ningún modelo de democracia que se base, o de sistema de gobierno que se base en la limitación y la opresión a un pueblo. Digo, eso es incontrastable y hay que resolverlo y no se puede vivir con eso. Por la pregunta empezó siendo para vos, ¿querías comentar? No, yo quería comentar, yo hice hincapié en esto de que Netanyahu fue uno de los grandes instigadores del asesinato de Rabin y que hizo pintar gigantografías donde aparecía Isaac Rabin vestido como un capo de los campos de concentración o vestido con un uniforme nazi. Y fue una campaña permanente de desgaste, de calumnia, de atribuirle cosas, cuando yo creo en realidad que hubo un acto de valentía de él y del presidente Arafat de sentarse a pesar de todo, digamos, los líos internos que esto le iba a conllevar. Fue más allá de que puedan gustarme o puedan no gustarme los acuerdos de Oslo, que se ha demostrado en la práctica que han sido un retroceso, por la falta de Rabin tal vez, que no pudo llevar a cabo, porque una de las primeras cosas que se desmantelaron después del asesinato, que casualmente coincide con el estilo de crimen político de Estados Unidos, donde es solo un asesino solitario, ¿no? Sin conspiración mediante, y sin embargo, yo tengo esperanza, compañero. Yo creo que los pueblos tienen la capacidad de resiliencia y de rehacerse, de partir de cero, de generar empatía y de adoptar esa empatía para tratarse de igual a igual con los otros. Yo sí he visto un problema, y esto también lo quiero plantear, que plantea una dificultad sobre todo para los palestinos que viven en el Estado de Israel y que conforman cerca del 20% de la población, los árabes israelíes, y que son las consecuencias de la promulgación de Israel como Estado-nación del pueblo judío, porque su sola denominación significa que hay un trato distinto a los no judíos. Es decir, si es para los judíos es porque hay algo diferente para los no judíos, y esto significa con consecuencias, porque hubo generales drusos, oficiales drusos, soldados rusos
que renunciaron a seguir sirviendo en el ejército israelí precisamente por un principio de discriminación. Yo creo que hay que poner fin a cualquier atisbo de estado confesional en el planeta, porque donde la religión se metió con la política siempre fue para desastre. No sé qué es lo... Sí. La verdad que, como usted comentaba, Rafael, lo mismo Jorge, cuando uno visita Israel, fuera de los lugares turísticos, digamos, y de esos muros, y ve las divisiones que tenemos, donde no la veríamos, yo tengo la misma edad que el Estado de Israel, y tuve la suerte de estar desde los 17 años viajando. La verdad que es muy vergonzoso, muy doloroso para un judío, como yo me siento, y que además amo Israel. Me siento muy avergonzado de ver semejante cosa después de haber tenido familia que murió en los campos de concentración en Europa. O mis padres que tuvieron que escaparse de Ucrania o donde sea, y estaban detrás de un muro. En Israel me resulta más preocupante que la actual sociedad de tanta juventud que está movilizando, que están caminando, saliendo los días viernes, los días sábados a caminar por las distintas protestas, me parece fantástico, que no tenían esa cultura de protesta tan masiva y ahora la están tomando, y tengo muchas familias allá y me dicen, mirá lo que estamos haciendo. Le digo, está muy bien, hay que pelearla desde adentro. Hijos de mis primos, que conocieron a la abuela, que era mi madrina, se quieren ir de Israel, se quieren ir a vivir a otro país. Y yo digo, estamos todos locos. Como profesionales, no tienen problemas de dinero, están todos con muy buenos trabajos, se quieren ir a vivir a otro lado. ¿Por qué? Porque sienten que con la justicia que hay ahora, con Netanyahu y qué sé yo, no tienen ningún tipo de amparo judicial. Bien. Eso, grave error. La pelea desde adentro, no es yéndose del país. Porque tu abuela pueda levantar piedras para hacer los caminos. Ahora yo digo, ¿cómo puede ser que esa sociedad votó a la gente que está con Netanyahu? Es como acá que votan a Milei. Uno no lo puede entender. Pero hicimos lo que hicieron en Israel para cambiar la mentalidad de Golda Meir, de tanta gente que se mató por Israel y que lucharon, y sin embargo hoy los que dominan son los ortodoxos, y los que dominan son los que tienen el dinero, y los que dominan son los que, perdón la expresión, putean a los palestinos. Y la verdad me parece horroroso. Yo crucé el muro, pude cruzar el muro, y la verdad es terrible, te juro, me puse a llorar cuando crucé el muro con mi nieta, de mis hijos, quería que vean, yo también lo quería ver. Y la verdad que cuando crucé el muro, y el muro divide una avenida con una familia de una vereda y la otra familia de otra vereda, que no se pueden ver, la verdad se me cayó una lágrima. Digo, ¿pero qué están haciendo esto? Honestamente, mi pregunta va para redondear. ¿Qué nos pasa en la sociedad hebrea, la sociedad israelí, que lo vivimos acá también en Argentina, pero bastante distante? No hay manera de organizarse. Se acabaron los partidos de centro, de izquierda. Se acabó. No, está bien. No, a ver, nosotros, nuestra biografía es muy chiquita, compañeros y compañeras. Nosotros, con toda la furia vivimos 80, 90 años, y los procesos sociales a veces pasan en poco tiempo y a veces duran más tiempo. La sociedad israelí, como la sociedad argentina, como la sociedad de Estados Unidos, etcétera,
hace sus procesos, tiene sus luchas internas, condicionadas obviamente desde mi punto de vista, humilde, por lucha de clases. Eso se expresa de forma política, de forma económica, etcétera, pero Israel está viviendo una crisis. Traté de explicar, conjeturar por qué es. Van a tener que ver, obviamente, cómo superar eso, pero no hay superación posible de la crisis interna de Israel si no asumo el problema estructural del vínculo con un porcentaje enorme de árabes israelíes al interior de Israel, el 20%, y de la población palestina. Este es un problema. De la misma manera, digo, voy a decirlo para que se entienda en términos latinoamericanos. No va a haber solución en Guatemala, que el 70% son pueblos originarios, si no se constituyen en ciudadanos de primera. Guatemala es el país, ahora hubo elecciones, ganó un partido progresista, es el país donde la lógica de la Guerra Fría tuvo mayor cantidad de víctimas. Mataron 200.000 entre los años 60 y 90. ¿No es cierto? 200.000 personas, la mayoría de ellos pueblos originarios. No se puede construir ninguna sociedad que no vea, como nosotros hicimos con mucha Argentina hizo, mirando hacia adentro, juzgando a los criminales, tratando hasta el día de hoy de que haya verdad y justicia. La verdad es curativa, incluso a veces hasta cuando los genocidas están muertos. Saber la verdad, que la historia ponga las cosas, que la Nakba, como lo dicen los documentos oficiales de Israel, los documentos oficiales de Israel, y algunos de ellos que fueron desclasificados hace muy poco tiempo, reconocen la existencia de la Nakba, la catástrofe palestina, pero no la quieren hacer pública porque esto supondría, digamos, un déficit en la configuración y la constitución del Estado. Es una barbaridad. Es como decir que la Argentina no fue constituido sobre la campaña del desierto. Nosotros tenemos que asumir eso. Tenemos que asumir eso dolorosamente para que los pueblos originarios que hoy sobreviven en Argentina no sean perseguidos y asesinados nuevamente como lo hace de alguna manera Gerardo Morales en Jujuy, encarcelando a dirigentes como Milagro Sáenz. Es lo mismo, la diferencia es un siglo más, un siglo menos. Pero uno tiene que tener un vínculo de ciudadanía y de respeto por el otro, no importa la religión, el color de piel. Esto es la Revolución Francesa. No importa. Tenemos que volver a esa tradición talmúdica. Somos hermanos. Somos hermanos. Tenemos que reivindicar esa tradición, esas frases que algunos de nosotros que tenemos educación judía, repetíamos de chicos. Cuando Caín mató a Abel, Dios le habría preguntado: ¿qué fue de tu hermano? Y Caín dijo: yo tengo que estar preocupado por mi hermano. ¿Quién soy yo? Sí, vos tenés que estar preocupado por tu hermano. Vos tenés que estar preocupado por tu hermano. Y la otra, que no me olvido y que trato de transmitirla permanentemente, es: recuerden que fuimos esclavos en Egipto. Más allá de que la arqueología ha demostrado que nunca los judíos estuvieron en Egipto, dejémoslo ahí, si no Nevero, ben Trovato. Más allá de eso, el concepto, nosotros fuimos sometidos, no seamos sometedores. Esto es clave. Y entender en la tradición, en la búsqueda y en el encuentro con el otro, que los musulmanes, esto la gente lamentablemente no lo sabe, tienen 3 textos sagrados. Tienen 3 textos sagrados: la Torá, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Corán. Y no solamente tienen 3 textos sagrados, sino que una de las fiestas más importantes, ahí está Ali que me puede corregir, una de las fiestas una de las celebraciones más importantes de la tradición islámica es el momento del sacrificio, donde Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo, y Abraham le prueba que en realidad tiene tanta creencia que es capaz de hacerlo. Es así allí, ¿no? El día del sacrificio. Bueno, conclusión.
Sí, la diferencia, etcétera, pero el concepto, digo, somos hermanos en una historia, en una tradición, podemos construir esos puentes, tenemos la obligación de construir y no tenemos que permitir que el odio y que, creo yo, y esta cosa que se nos ha impuesto muchas veces nos lleva a considerar al otro nuestro enemigo. Para mí, yo sí tengo enemigos, les aclaro. Yo sí tengo enemigos. Mis enemigos son los que oprimen a otros. Y creo que no importa de dónde vienen esos tienen que ser aquellos a los cuales nosotros nos tenemos que poner. No importa si son islámicos, si son cristianos, si son judíos, si son negros, si son blancos. A quien oprime a otro tiene que ser, tenemos que enfrentarnos